Buenas tardes, profesor y compañeros. En este podcast trataremos un tema de mucha importancia para todos nuestros oyentes. Este podcast está titulado El huerto de Darwin. El grupo está conformado por Renzo Joel Chujandama Bendesu, Johnny Guevara Montenegro, Luz Roxani Guamán Zurita. Y el que les habla, mi persona, Eros Rengifo Valles. En esta tarde tenemos el agrado de poder leer y comentar el texto antes mencionado, ¿no? Tenemos como título El huerto de Darwin. Y por lo tanto, daré pase a mi compañero Renzo Chujandama para iniciar la lectura. Adelante, compañero. Gracias, compañero Eros. Yo, Renzo, comienzo con el capítulo 1. El huerto de Darwin, autor Ken Ham. Puede que los argumentos para el racismo hayan sido comunes antes de 1859. Multiplicaron después de la aceptación de la teoría evolutiva. Stephen Jay Gould, un líder evolucionista, se agachó en la esquina de su jaula. Se protegió de la mejor manera posible de las multitudes, con su cabeza entre las rodillas y sus brazos abrazando sus piernas con todas sus fuerzas. Las barras de hierro que le rodeaban ofrecieron un cierto nivel de protección física de la turba que remolinaba a su alrededor, pero no le protegían de las miradas, de la risa, de los insultos que llovían sobre él día tras día. La multitud deseaba instigar alguna reacción por arrojar monedas y piedras a su cuerpo. Sus infrecuentes contragolpes de ira solo los incitaron más, estando miles de kilómetros de su hogar y los sepulcros de sus antepasados asesinados. Él soñó con los días cuando libremente y con propósito se movía por su tierra natal. Anhelaba casar con sus parientes otra vez, anhelaba la calurosa relación con su esposa e hijos. Pero ahora todo aquello se quedó en el pasado. Su familia y tribu habían sido asesinadas en el nombre de evolución y ahora se encogía en su jaula, un prisionero en el huerto de Darwin. Un hombre llamado Ota. Ota Benga nació en 1881 en África Central, donde se crió fuerte y experimentado en los caminos del bosque. Él teniendo una esposa y dos hijos. Volvió de un día exitoso de cazar elefantes y vio que el campamento que llamaba casa había cesado de existir. Su esposa, hijos y amigos fueron asesinados, sus cuerpos mutilados en una campaña de terror por los brutos del gobierno belga en contra de los nativos evolucionariamente inferiores. Ota después fue capturado, llevado a una aldea y vendido como esclavo. Primero lo llevaron a los Estados Unidos del Congo belga por el renombrado explorador africano Samuel Werner, que lo había comprado en una subasta de esclavos. A menudo lo apodaron el Niño, debido a su altura de 1.5 metros y a su peso de 47 kilogramos. En realidad, él era un hijo, esposo y padre. Ota primeramente fue exhibido como un ejemplo de un salvaje en la ala de la antropología en la Feria Mundial de San Luis en 1904. Junto a otros pigmeos, fue estudiado por científicos para aprender cómo las razas primitivas se comparaban con los caucásicos, que tenían defectos del intelecto con respecto a exámenes de inteligencia y cómo respondían a tales cosas como el dolor. Son criaturas pequeñas, simiescas, tipo duende. Viven en absoluto salvajismo y aunque exhiben ciertas características simiescas en sus cuerpos, poseen una mentalidad espabilada que parece hacerlos ver más inteligentes que los otros negros. La existencia de los pigmeos es de las más primitivas. No practican agricultura, no tienen animales domésticos, viven de la caza y de poner trampas, ganándose la vida a duras penas
robando de los negros más grandes y estableciendo sus colonias pequeñas en las orillas de sus tribus. Aunque son tan inestables como el agua y se mueven a lo largo del bosque. Parece que solo han conocido el metal por contacto con seres superiores. Les faltó mencionar la investigación de 1902 por H. H. Johnson, el Smithsonian Report, que descubrió que los pigmeos eran un grupo muy talentoso. Johnston descubrió que en su ambiente natural eran expertos en el mimetismo y que eran físicamente ágiles, rápidos y ligeros. Eran cazadores excepcionales, con habilidades sociales y estructuras muy desarrolladas. Los pigmeos realmente tenían fuertes creencias monoteístas de Dios, aunque los extranjeros los vieron como primitivos. Investigación más recientes ha confirmado la religión de los pigmeos del bosque Ituri se basa en la creencia que Dios posee la totalidad de fuerza vital, de la cual distribuye en parte a sus criaturas, un hecho por el cual los lleva a la existencia o los perfecciona. Según un dicho popular de los pigmeos, el que hizo la luz también hace la oscuridad. Cuando Werner había visitado a su rey africano, fue recibido con canciones y regalos, comida y vino de palma, tambores. Fue llevado en una hamaca, pero los darwinistas no tomaron nota de cualquiera de estas cosas. Tales observaciones no se alinearon con sus connotaciones preconcebidas de evolución o su opinión que los pigmeos eran seres inferiores e infrahumanos. Cuando los pigmeos estaban en Louis, Estados Unidos, fueron recibidos con risa, miradas fijas, empujones y pinchazos. La gente se acercaba a tomarles fotos y después huían. Algunos llegaron para pelear con ellos. Werner había hecho un contrato de devolver los pigmeos sanos y salvos a África. A menudo fue una lucha solo para proteger de no ser despedazados en la feria. Repetidamente las multitudes se agitaban y se volvieron violentas, empujando y agarrando en una manera frenética, con cada ocasión. Ota y Badwa fueron rescatados con dificultad. Fue dicho de la exhibición que fue exhaustamente científica en su demostración de las etapas de la evolución humana. Por lo tanto, requerían distinguir a los negros más oscuros de los blancos dominantes. La presencia de Ota como un miembro de cultura más baja conocida tenía el propósito de ser un contraste gráfico con los caucásicos, que representaban la culminación más elevada de la humanidad. Mientras tanto, los antropólogos a cargo de la exposición siguieron su investigación de examinar y medir. En un caso, la cabeza del primitivo fue desunida del cuerpo y hervida para sacar el cráneo, puesto que creían que el tamaño del cráneo era un índice de inteligencia. Los científicos se asombraron cuando descubrieron que el cráneo primitivo era más grande que del estadista Daniel Webster. Después de la feria, Werner llevó a Ota junto a otros pigmeos de regreso a África. Ota pronto volvió a casar, pero su segunda esposa falleció debido a una mordida de serpiente venenosa. Además, fue aislado de su propio pueblo debido a su asociación con la gente blanca. Estando de nuevo en su patria, Ota se encontraba completamente solo. Él volvió a los Estados Unidos con Werner, quien le dijo que lo regresaría a África en su próximo viaje, pero no fue así. Al volver a los Estados Unidos, Werner intentó vender sus animales a los zoológicos y vender las cajas de artefactos que había llevado a África. Además, Werner estaba pasando por problemas económicos y no tenía dinero para sostener a Ota. Cuando Werner presentó a Ota al doctor Hornady, el director de Bronx Zoological Gardens,
Le fue obvio que estaría de nuevo en exposición, pero en esta ocasión la exposición tuvo un toque más siniestro. El 9 de septiembre de 1906, el titular de la revista New York Times expuso: hombre de la selva comparte una jaula con los monos de Bronx Park. Aunque el doctor Hornady insistió que solamente ofrecía una exposición intrigante para el público, la Times reportó que el doctor Hornady aparentemente no veía una distinción entre una bestia salvaje y un pequeño hombre moreno. Primera vez en cualquier zoológico norteamericano, un ser humano fue exhibido en una jaula. El 10 de septiembre, Times reportó: hay una multitud frente de la jaula, la mayor parte del tiempo riéndose a carcajadas, y desde casi cada esquina del zoológico se alcanzaba a oír la pregunta: ¿dónde está el pigmeo? La respuesta fue: en la habitación de los monos. Bradford and Bloom, quienes extensivamente investigaron la vida de Ota para el libro Ota Benga, The Pygmy in the Zoo, Ota Benga, el pigmeo en el zoológico, notaron: las implicaciones de la exposición hicieron claras por las preguntas de los visitantes. ¿Era hombre o mono? ¿Era algo en medio de ellos? ¿Ist das immens? Preguntó un espectador alemán. ¿Esto es un hombre? Nadie realmente confundió a los monos o loros con los seres humanos, pero al decir esto, casi lo logró hacer. Era un hombre, era un mono, era una etapa olvidada de la evolución. El doctor Hornady era fiel creyente en la teoría de Darwin. La New York Times, en el 11 de septiembre de 1906, reportó que él había concluido que existía una estrecha analogía del salvaje africano con los monos y que él sostenía una opinión jerárquica de las razas. La exposición fue muy exitosa. Times reportó el 16 de septiembre, 40,000 visitantes llegaron al zoológico el domingo. Las multitudes fueron tan numerosas que se asignó un oficial de policía de guardia para Ota a tiempo completo, porque siempre estaba en peligro de ser agarrado, jalado, golpeado y despedazado por la turba. No todos aprobaron el frenesí. Un grupo de ministros morenos preocupados defendieron a Ota. La edición de 10 de septiembre de la revista Times citó lo que dijo el reverendo Gordon: nuestra raza está suficientemente deprimida sin exhibir a uno de nosotros con los monos. Sin embargo, el 12 de septiembre, Times respondió diciendo: el reverendo hermano de color debe ser avisado que la evolución ahora se enseña en los libros, ahora se enseña en los libros de texto en la escuela, y que no está más debatible que la tabla de multiplicación. El frenesí de los medios de comunicación finalmente provocó la liberación de Ota de la jaula, pero el espectáculo continuó. El 18 de septiembre, Times reportó: el domingo hubo 40,000 visitantes en el parque. Casi todo hombre, mujer y niño de esa multitud se dirigía a la habitación de monos para ver la atracción principal del parque, un hombre salvaje de África. Durante todo el día le persiguieron sobre el terreno, gritando y aclamando. Algunos le empujaron en las costillas, otros le hicieron tropezar y todos se rieron de él. Finalmente, Hornady mismo se cansó, o por la presión de los medios de comunicación, o por el agotamiento que el espectáculo había creado. Ota fue liberado del zoológico. En los siguientes meses recibió atención en una serie de instituciones y de varios individuos comprensivos. En 1910 llegó a una comunidad de morenos en Lynchburg, Virginia, donde encontró compañerismo y atención. Llegó a ser un cristiano bautizado y su vocabulario en inglés mejoró rápidamente. Regularmente estaba interesado en los niños, protegiéndolos y enseñándolos a cazar. También aprendió a leer y ocasionalmente asistía a clases en el seminario de Lynchburg. Además, fue empleado como obrero en una fábrica de tabaco. Pero Ota se puso cada vez más deprimido, hostil, irracional y desamparado.
Cuando la gente hablaba con él, se daban cuenta que tenía lágrimas en sus ojos cuando les contaba que quería volver a su hogar, concluyendo que nunca volvería a su tierra natal. El 20 de marzo en 1916, Ota presionó una pistola a su pecho y envió una bala a su corazón. Ahora paso la lectura al compañero Eros. Gracias. Listo, compañero. Muy interesante lo que nos acabas de leer. Si bien es una historia real y, bueno, tiene un trágico final, ¿no? Bueno, ahora pasamos al tema del que está titulado Las semillas del racismo. Bueno, ahora sí continuamos con la lectura. Bueno, la teoría de la evolución darwiniana afirma que los seres humanos cambiaron de moléculas a hombres a través de millones de años, ¿no? Con uno de nuestros estados intermedios, siendo el estado de los monos. Esta teoría lógicamente implica que ciertas razas son más simiescas, tipo mono, que humanas, ¿no? Desde el punto en el que se popularizó y se propagó la teoría de la evolución. Los científicos darwinianos han estado intentando informar líneas de continuidad. A ver, un momentito, disculpen, chicos. Esperen, un momentito, chicos, disculpe, tengo un inconveniente, ¿sí? Ahorita continuamos la lectura. Lo voy a cortar esa parte del audio. Listo, compañeros, continuamos. Desde el momento en el que se popularizó y se propagó la teoría de la evolución, los científicos darwinianos han estado intentando formar líneas de continuidad que representan la evolución de humanidad, con algunas razas colocadas más cerca de los monos, mientras otras son colocadas más elevadas en la gama evolutiva. Estas líneas de continuidad se forman solamente por apariencias exteriores y aún se utilizan hoy para justificar racismo. Aunque la genética moderna ha claramente demostrado que nuestras diferencias, aunque sean pocas, no van más allá de la piel. En la última página de su libro, The Descent of Man, el descenso del hombre, Carlos Darwin expresó la opinión que prefería ser descendencia de un mono que de un salvaje, ¿no? Mientras describía a aquellos de piel oscura, a menudo utilizaban palabras como salvaje, inferior y degradado para describir indios americanos, pigmeos y casi todo grupo étnico cuya apariencia física y cultural diferían de las suyas, ¿no? En su obra, los pigmeos han comparado con organismos inferiores y fueron identificados como los habitantes inferiores integrados a las islas Andamán. Aunque el racismo no comenzó con el darwinismo, Darwin hizo más que cualquier otra persona para popularizarlo. Después de que Darwin demostró que todos los humanos descendieron de los monos, naturalmente se concluía que algunas razas habían descendido más que otras. En su opinión, algunas razas, particularmente las blancas, han dejado atrás a las demás, mientras otras razas, especialmente los pigmeos, casi no se habían madurado. El subtítulo del libro clásico de Darwin, de 1859, El origen de las especies, fue la preservación de razas favorecidas en la lucha por la vida. El libro trató de la evolución de los animales en general, y su libro posterior, El descenso del hombre, aplicó su teoría a los humanos. Mientras las semillas del darwinismo siguieron su dispersión en los 1900, se hacía la pregunta, ¿quién es humano y quién no lo es? Las respuestas comúnmente fueron influenciadas
por las interpretaciones actuales del darwinismo. La opinión extensamente sostenida fue que los morenos, negros, evolucionaron de los gorilas fuertes, pero menos inteligentes. Los orientales evolucionaron del orangután y los blancos evolucionaron de las más inteligentes de los primates, que son los chimpancés. A lo largo del mundo, tales conclusiones fueron utilizadas para justificar racismo, opresión y genocidio. Sin embargo, por décadas se utilizará la evolución para justificar que los blancos de Europa podrían atacarse entre sí. Los frutos de la evolución darwiniana, desde el concepto nazi de superioridad racial hasta su uso para desarrollar su política gubernamental, son bien documentados las obras de J. Bergman en Perspectives of Science and the Christian Faith, Perspectivas en Ciencia y la Fe Cristiana, junio de 1992, y marzo de 1993, solo son unos pocos ejemplos de grandes cantidades de materiales que muestran la conexión entre el pensamiento evolutivo y la matanza genocida de Hitler de los seres humanos inocentes. Jim Fletcher recuerda estas impresiones vividas cuando visitó el Museo del Holocausto en Washington, D.C., Estados Unidos. El vagón del ferrocarril en el cual te des cuenta de lo que representa, te obliga a subir, aunque no de la misma manera que las personas que conmemora fueron obligados a bordo hace tantas décadas. El olor el cual muchos visitantes dicen que debe ser el olor de la muerte. No puede quitarse restregándolo, y no se le debe quitar porque sirve de recordatorio a nuestros sentidos en una manera visceral de lo que sucede cuando los hombres dejan a Dios y las ideas malévolas no son retadas. Cuando Adolf Hitler buscó una solución final para lo que llamaba el problema judío, el hecho de la existencia de los judíos solo tenía que recordar lo que abrazaron los científicos como Ernest Haeckel y teólogos liberales, que un proceso sin propósito, conocido como evolución, había generado toda la complejidad de la vida. Incluso la misma civilización lo había hecho a través de un procedimiento despiadado, de los fuertes eliminando a los débiles. Cada vez más se enseñaba que la Biblia era un mito a la medida en que se dispersaba la influencia de esta idea. Bueno, a continuación, de racismo en la tierra europea ha resultado en luchas amargas e inconmensurable matanza entre aquellos de diferentes razas que ocupaban los mismos terrenos. El reciente conflicto étnico entre los serbios y croatas, la disolución de Checoslovaquia a la República Checa y Eslovaquia solo son unos pocos ejemplos, ¿no? Sin embargo, el efecto del darwinismo en el racismo ciertamente no se limita a Europa. El fruto del huerto de Darwin se estaba y aún está cosechando en mi tierra natal de Australia, que fue involucrada en un intercambio horrendo de especímenes del eslabón perdido, impulsando por previas ideas evolutivas y racistas. Hay evidencia documentada que muestra que estos restos, quizás 10.000 o más aborígenes australianos, fueron enviados a museos británicos en un intento frenético para demostrar la creencia extendida que ellos eran el eslabón perdido. Evolucionistas en los Estados Unidos fueron fuertemente involucrados en esta industria floreciente de coleccionar especies de infrahumanos. El Instituto Smithsoniano en Washington guarda los restos de más de 15.000 individuos, algunos de estos más renombrados en la ciencia británica, junto con conservadores de museos, fueron involucrados en este comercio de robar sepulcros a una medida de gran escala. Estos incluyen al anatomista Sr. Richard Cohen, antropólogo Sr. Arthur Kate y el mismo Darwin. Darwin escribió solicitando cráneos tasmanos cuando solo quedaban vivos 4 de los aborígenes de la isla, con la condición de que su solicitud no hiriera sus sentimientos. Incluso algunos museos no se interesaron solamente en los huesos, sino también en pieles removidas recientemente,
A veces los utilizaron para proporcionar interesantes exposiciones evolutivas cuando los rellenaban. Se ofrecían buenos precios por estos especímenes. Evidencia escrita muestra que muchos especímenes frescos fueron obtenidos por simplemente salir a asesinar al pueblo aborigen de mi país. Cora Wills, alcalde de Bowen en Queensland, Australia, en su lecho de muerte, eh, gráficamente describió en una carta cómo había matado y desmembrado miembros de tribus locales en 1865 para proporcionar un espécimen científico. Edward Ramsay, conservador del Museo Australiano en Sydney por 20 años desde 1874, fue especialmente involucrado. Publicó un librito para el museo que proporcionaba instrucciones, no solo acerca de cómo robar sepulcros, sino también cómo tapar heridas de bala en especímenes recientemente matados. Muchos coleccionistas independientes trabajaron bajo su dirección. Por ejemplo, 4 semanas después de que Ramsay solicitó cráneos de negros Bunge, un científico joven y entusiasta le envió 2 de ellos, anunciando: los últimos de su tribu apenas habían sido fusilados. Las semillas del huerto de Darwin se dispersaron incluso hasta Asia, donde se utilizó el pensamiento evolutivo para justificar sus actos de racismo y genocidio. Les había dicho a los jóvenes que eran la raza más altamente evolucionada de la Tierra para justificar la agresión expansionista de su nación. Después de todo, los europeos, con sus brazos más largos y pechos peludos, claramente eran más estrechamente relacionados con el mono, ¿no? Por supuesto, los occidentales tomaron represalias, a menudo retrataron el japonés como salvajes no civilizados, en el propósito de deshumanizar su matanza con armas destructivas, con armas de destrucción masivas. En Norteamérica se había utilizado el darwinismo para justificar la esclavitud en las colonias, tanto como la eliminación de tribus nativas salvajes que estorbaban la expansión europea hacia el oeste, todo en el nombre del destino manifiesto. Personas en varios continentes querían demostrar que su raza originó primero. Como resultado, los alemanes pregonaron los fósiles neandertales. Los británicos hicieron lo mismo con el hombre de Piltdown, etc. Actualmente, miembros del Ku Klux Klan justificaron su racismo en base a que son una raza más avanzada desde el punto evolutivo. El movimiento actual de identidad cristiana cree que los judíos y morenos realmente no son humanos. Hoy en día el darwinismo y el pensamiento evolutivo incluso facilitan a profesionales ordinarios y respetados, de otra manera dedicados a salvar vidas, a justificar su participación en la matanza de millones de seres humanos no nacidos, quienes, como los aborígenes del pensamiento darwiniano de antes, también son estimados aún no completamente humanos. Bueno, y compañeros, hasta acá terminó esta parte de la lectura. Ahora le daré pase a mi compañero Johnny Guevara para que continúe con el siguiente tema. Muchas gracias. Bien, los británicos hicieron lo mismo con el nombre Piltdown, etc. Actualmente, miembros del Ku Klux Klan justifican su racismo a la base que son una raza más avanzada desde el punto evolutivo. El movimiento actual de la identidad cristiana cree que los judíos facilitan a profesionales ordinarios y respetados de otra manera, dedicados a salvar vidas, a justificar su participación. ¿Cómo llegamos a este punto? Hace 6.000 años, Dios creó un mundo perfecto y elaboró a los primeros humanos a su imagen. Los humanos fueron creados para gobernar bajo Dios y cuidar toda la creación de Dios. Después del diluvio, Dios reafirmó este plan a Noé y a sus 3 hijos. Según la palabra de Dios, toda gente del mundo actual descendieron de los 3 hijos de Noé, los cuales descendieron del primer hombre, Adán. Así que todos compartimos la misma línea de sangre. Todos somos hermanos y hermanas y primos de la misma familia. Todos somos creados por Dios. Dios formó al hombre de polvo de la tierra. Génesis 2:7. Todos somos a imagen de Dios
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Todos somos una familia y de una sangre ha hecho todo, el linaje de los hombres. En Hechos 17:26. Una sola raza, una sola sangre. Todos somos amados por Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En Juan 3:16. Mientras la evolución darwiniana a menudo se ha utilizado, Dios dijo a Noé, pero carne con su vida que es su sangre, no comeréis de mano del varón de su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis 9:4-6. La palabra de Dios condena una larga lista de abusos al no nacido, el abuso a los jóvenes, el abuso a los mayores, los enfermos y a los pobres. Incluso los principios derivados de la palabra de Dios condenan a la discriminación que se basa en idioma, cultura, sexo, una tonalidad de piel. Superficiales e insignificantes. Nuestras diferencias físicas son meramente el resultado de diferentes combinaciones de acciones básicas de Dios puso al servo genérico humano en el momento de la creación. De pigmeos africanos, esclavitud de norteamericanos, morenos, matanza de judíos, la lista continúa, y la única manera en que los humanos pueden justificar Ya sus te actos. cambias de red porque no se te ¿Reportado? escucha, mano. A ver, Claro, espera. si no se te escucha La muy bien. cobertura. Sí, ahora está mucho mejor. ¿Y ahora me escuchan? El abuso contra el prójimo no conoce límites hace más de 100 años. Algunos aborígenes en Australia utilizaron zapatos de la muerte para sorprender a sus víctimas, usualmente en la madrugada, para asesinarlos. A veces el asesino era oficialmente enviado por la tribu, a veces actuaba por venganza personal. Los zapatos de la muerte, hechos de plumas de emu, no dejaban rastro. La parte superior de los zapatos era hecha de cabellos humanos. A mediados del siglo XIX, utilizaron varias distorsiones de la Biblia y la ciencia en un intento de justificar la esclavitud. Algunos negaron la verdad bíblica, que todos son descendientes de Adán y Eva. Otros distorsionaron lo que la Biblia dice para erróneamente argumentar que la piel oscura fue una maldición sobre Can y el hijo de Noé. Quizás el abuso más infame de la evolución para justificar racismo fue el régimen nazi de Adolf Hitler, que procuró exterminar las llamadas razas inferiores para promover una raza superior. El historiador Arthur Kate describió esta cosecha particularmente insidiosa del huerto de Darwin, con las siguientes palabras en el libro Evolution and Ethics, Ética de la Evolución. Para aplicar las medidas evolutivas y moralidad de las tribus rigurosamente a los asuntos de gran nación moderna, hay que volver a echar un vistazo a la Alemania de 1942. Vemos a Hitler devotamente convencido de que la evolución proporciona el único fundamento real para una política nacional. El Führer alemán, como he constantemente sostenido, es evolucionista y él ha insistentemente procurado moldear la práctica de Alemania a la teoría de la evolución. El genocidio con política estatal, por ejemplo, es la Unión Soviética China y Nazi Alemana. Han sido condenados desde la Segunda Guerra Mundial. El mundo vio los efectos del racismo a través de los anteojos del Holocausto, pero la sabiduría y el esfuerzo humano han podido restringirlo. Por supuesto, la palabra racismo tiene sus raíces en raza, el concepto que hay distintos grupos raciales por el mundo, Asia, Europa, el Medio Oriente, Sudáfrica, etc. Pero ¿sabías que el concepto de las razas humanas no se encuentra en la Biblia? Por eso la filosofía del racismo es extraña en la escritura y se originó con los hombres. A mediados del siglo XIX en Inglaterra, racismo o superioridad étnica fue muy popular. Además, coincidía con algunos de los más abiertamente ofensivos ataques de la Biblia, mientras hombres como Herbert Spencer, Darwin y Thomas Huxley procuraron convertir el Antiguo Testamento a mitología, obviamente comenzando con el relato de la creación en Génesis. Desafortunadamente y trágicamente, sus opiniones inspiraron a hombres quienes los procedieron convirtiéndolo en el siglo XX, al siglo XX, más sangriento de toda la historia humana. Stalin y Hitler y Mao fueron responsables por la muerte de decenas de millones, y se puede demostrar que lo hicieron debido a la influencia del naturalismo darwiniano.
cual echó leña al fuego de la superioridad étnica, según razonamiento humano. Todos deciden lo que es correcto en sus propios ojos, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Una vez que las personas abandonaron la autoridad de la palabra de Dios, no hay fundamento para la moralidad y justicia en el mundo. Cuando se rechaza la verdad, se utiliza el razonamiento humano para justificar toda clase de maldades, racismo, eutanasia, aborto. En lugar de estimar a nuestros hermanos, los discriminamos. En lugar de proteger a nuestros hermanos, los aborrecemos. En lugar de abrazar a nuestros vecinos, los despreciamos. En lugar de proteger a los indefensos, primero vemos el beneficio propio. Sin alguna autoridad absoluta en el bien y el mal, los humanos cada generación han creado una multitud de excusas para justificar el abuso. Los humanos modernos no son diferentes. Han abusado de la ciencia para justificar toda clase de maldades, según la evolución. Los humanos no son nada especiales, no tenemos creador, no tenemos responsabilidad con nadie. Homínidos evolucionaron a muchas variedades a través de millones de años. La muerte es un paso natural en el ciclo de la vida. Solo somos animales y los más aptos sobreviven. Incluso Stephen Jay Gould, un líder evolucionista, explica cómo personas en el siglo XIX abusaron de la ciencia para sostener sus propios prejuicios. Argumentos biológicos para racismo pueden haber sido comunes hasta 1859, pero aumentaron grandemente después de la aceptación de la teoría evolutiva. El huerto de Darwin, una raíz plenamente y poderosa de racismo, sigue expandiéndose por nuestra cultura y nuestro mundo. No es solo una parte de nuestro pasado, permanece a través de esta generación. En algunos sitios ha habido progreso en ciertos campos de nuestra sociedad, están rechazando el racismo y hombres y mujeres se están uniendo como hermanos y hermanas. En otras partes del mundo, el odio racial y étnico se sigue desencadenando en proporciones astronómicas. Los noticieros de la tarde cuentan acerca de hombres odiando a hombres debido a su tonalidad de piel o forma de su cara. ¿Cuándo terminará? Ciertamente terminará en la segunda venida de Jesucristo, cuando la verdad y el orden serán restaurados, pero hasta entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir, pensar y responder a nuestros prójimos en este planeta? ¿Hay esperanza alguna? Creo que sí. Mientras seguimos estudiando la historia del racismo, veremos que estas dos soluciones, principios bíblicos y hechos científicos, son herramientas indispensables y poderosas para desarraigar el huerto de Darwin y para sembrar nuevas semillas de verdad en nuestros corazones. Fin de la lectura. Listo, compañero. Muchas gracias. Bueno, luego... por la paciencia. Bueno, luego de haber escuchado la lectura, ¿no? Hemos visto tres temas muy importantes, o que se desglosan en tres temas importantes, ¿no? Vamos a pasar a realizar un comentario personal, ¿ya? El cual le pasé a mi compañero Renzo, a ver si nos puede dar un pequeño comentario sobre la lectura de hoy día. Sí, gracias, compañero Eros. La lectura, que te habla más de las épocas pasadas, nos invita a dar una reflexión sobre las razas, ¿no? La distinción de razas que se veían que eran muy claras, la distinción de la raza blanca y la raza negra. En el ejemplo del huerto de Darwin, nos dicen, ¿no? que los africanos, que por ser negros, para los americanos, los estadounidenses, eran vistos como pigmeos, como salvajes, como monos prácticamente, ¿no? Y un investigador, un biólogo, se fue a África, trajo a un negro y lo llevó a Estados Unidos para ser presentado en el zoológico, ¿no? Y desde ahí ya, desde el momento en el que para algunos lo veían normal que la persona esté en la jaula con los monos, habían otros que ya saltaban por los derechos, aunque en esa época no existía, se estaban creando. Sí, hubo gente que se daba cuenta que él es un humano o no es un humano. Si es un humano, merece estar ahí con los monos. Y ahí donde poco a poco iban saltándolo. También la gente negra que sí tenía una buena posición eh, en la política, en lo económico, saltaron y eso es, ¿no? Que
poco a poco llegaron al punto de sacarlo del zoológico, pero ya habían hecho un daño, ya había estado destrozado física, emocional y mentalmente, ¿no? Y terminó dándose un disparo. Él mismo no estaba feliz con lo que era. Esa fue la imagen que ellos le crearon, ¿no? Y después pasa al punto del holocausto, del Ku Klux Klan. Todo eso son temas muy fuertes de racismo. Fueron, fueron influenciados, ¿no? Como dicen, por Darwin, fueron influenciados por su superioridad, se creyeron mejores. Hasta hubo marchas, ¿no? Hubo marchas de que por gente superior, raza blanca, cuando esto hoy en día está muy penado, esto hoy en día no se ve, ya no se ve racismo, el racismo está penado, el racismo está, es lo peor, no es lo más bajo que puede haber, que una persona sea racista en pleno siglo XXI. Esto es lo que yo puedo invitar, ¿no? Le puedo invitar a que reflexionen un poco sobre el racismo, cómo fue en una época pasada, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, y cómo estamos hoy, que todos estamos unidos, ¿no? Como dice, hay varios párrafos, hay varias escrituras de Dios que nos dice que somos solo una sola raza, ¿no? Todos somos amados por Dios, por tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unogénito. O sea, todos debemos ser amados por la raza, por el color, por todo. Y eso es lo que yo invito, ¿no? Gracias, gracias compañero, gracias a todos. Listo, compañero, muchísimas gracias. Muy bien, compañero. Ahora continuando con los comentarios, ¿no? Iniciamos este libro, ¿no? Con un singular caso de un hombre llamado Ota, que nació en el año 1881 en África Central y según el gobierno belga, ¿no? Eran considerados los nativos evolucionariamente inferiores, ¿no? Este fue capturado, llevado a una aldea y vendido como un esclavo. Luego fue llevado a los Estados Unidos del Congo y comprado en una subasta de esclavos y fue apodado como el niño debido a su estatura, ¿no? Medía 1.5 metros y pesaba 47 kilogramos y fue exhibido como un ejemplo de un salvaje. Luego una investigación en el año 1902 por H.H. Johnson en el Smithsonian Report se descubrió que los pigmeos eran un grupo muy talentoso, eso es lo que nos dice, ¿no? Johnson descubrió que en su ambiente natural eran expertos en el mimetismo y eran físicamente ágiles, rápidos y ligeros. Eran cazadores excepcionales. Asimismo, tenían fuertes creencias monoteístas de Dios. Y según los darwinistas, se idearon que los pigmentos eran seres inferiores e infrahumanos, ¿no? Una vez Ota estuvo en los Estados Unidos, a menudo fue una lucha para protegerlo, ¿no? Porque las personas o las turbas trataban de despedazarlos en las ferias. Cuando Ota fue llevado a una exposición en una jaula junto a unos monos, automáticamente los diarios dieron a conocer a la población de un ser exhibido en una jaula, ¿no? Y así sucesivamente siguieron pasando algunos inconvenientes con Ota en ese zoológico, hasta que fue liberado y al final se suicidó con un disparo en el corazón, debido a que, ya que no pudo aguantar los efectos negativos, tanto físicos y psicológicos, de tal maltrato recibido, ¿no? Por otro lado, la teoría darwiniana nos afirma que los seres humanos evolucionaron de moléculas a hombres en el transcurso de miles de millones de años, el cual los monos son nuestro estado intermedio en la evolución, y por lo único que fomentan estas teorías por apariencia, porque solo es visual, no está científicamente comprobado. Lo único que fomenta esta teoría es la apariencia, ¿no? Es por apariencia. Y lo que genera esto es el racismo. Además, describía a las personas de piel oscura como salvajes, inferiores y degradados. De igual manera, cometieron muchos asesinatos para obtener especímenes de personas de piel oscura. También tenemos el caso de Adolf Hitler, que cometió millones de asesinatos por la supuesta superioridad de la raza blanca, ¿no?
Y por ende podemos decir que la teoría darwiniana solo genera racismo, asesinatos y genocidios. Según la palabra de Dios, toda la gente del mundo actual, ¿no?, descendemos de los tres hijos de Noé, los cuales descendieron del primer hombre, Adán. Así que todos compartimos la misma línea de sangre, todos somos hermanos y hermanas y primos de la misma familia. También todos somos creados por Dios, todos somos la imagen de Dios, todos somos una familia. Y bueno, en el mundo, cuando se rechaza la verdad de Dios, se utiliza el razonamiento humano para justificar toda clase de maldades. Por ejemplo, el racismo, la eutanasia, el aborto. Y en el huerto de Darwin, en esta lectura, podemos ver una raíz penetrante y poderosa del racismo. Y esta sigue exponiéndose por nuestra cultura en diferentes partes del mundo, ¿no? Incluimos aquí el odio racial, étnico, que se sigue desencadenando en proporciones astronómicas. Ciertamente, todo este problema terminará con la segunda venida de Jesucristo, cuando la verdad y el orden sean restaurados en la humanidad. Y bueno, eso sería mi comentario, chicos. Muchísimas gracias. Ahora sí, doy paso a mi compañero Johnny para que nos dé un pequeño comentario. Bien, con todo lo leído, se ha llegado a la conclusión de que la teoría del darwinismo ha creado muchos casos sociales, ¿no? En el caso de Adolf Hitler, con la persecución a los judíos porque ellos se creían una raza más superior a los otros, incluso llevó a tener la ambición de conquistar el mundo. Y eso trajo muchas desgracias, muchos problemas sociales a nivel mundial. Incluso otras personas también siguieron su ejemplo. Entonces, ahí la teoría del darwinismo fue usada para justificar justamente estos abusos que se cometían en contra de esas personas, que eh, fueron maltratadas, abusadas, mutiladas, incluso hasta matadas en gran cantidad, perseguidas por ciertos rasgos discriminatorios que ha ocasionado esa teoría. En fin y al cabo, concluimos de que todos somos iguales, como lo explica en el caso de la Torre de Babel, que hubo diferentes idiomas, diferentes colores de piel. También dice que somos de la descendencia de Noé, de Adán, y luego viene de Noé después del diluvio. Que todos somos de esa descendencia y que todos somos hermanos, por lo tanto, el amor entre nosotros debe ser igual, como un hermano de sangre, como una persona con la que convives. Debemos tener empatía, de saber nuestros valores para así protegernos íntegramente y también proteger a otros y a la misma vez defenderlos, no maltratándolos, no denigrándolos ni discriminándolos. Todo, al fin y al cabo, todos somos iguales. Es todo, compañeros. Listo, compañero, muchas gracias. Bueno, y hasta acá ya llegamos a la parte final de nuestro podcast. Estaban presentes nuestros compañeros del curso de Formación y Desarrollo Integral 5. Bueno, lo vuelvo a recalcar, los integrantes, el joven compañero Renzo Joel Chujandama Bendezú, Johnny Guevara, Montenegro, Luz Roxani Huamanzurita, y el que les habla, Eros Renquifo Valle, los integrantes de este grupo. Y bueno, esperemos que os haya gustado esta pequeña lectura y analizarlo, ¿no? Bueno, compañeros, eso sí sería todo, y muchas gracias por su participación.